Bueno, muy buenas tardes a todos los que a esta hora se están conectando a nuestro webinar de agosto. Otro de los webinars y contenidos que compartimos a través de estos canales digitales del Laboratorio Clínico Colcán. Mi nombre es Alejandro Bayona, director de Mercado y Comunicaciones, y quien les está dando la bienvenida en esta tarde para que participen en este webinar desde la toma hasta el análisis, claves preanalíticas en el manejo de muestras toxicológicas. Este webinar, ustedes saben que lo pueden también consultar a través de nuestro canal de YouTube en la playlist que aparece como webinars y ustedes pueden ver o compartir este contenido con sus colegas, con sus demás compañeros para que puedan también recibir este tipo de contenido que sale desde el Laboratorio Clínico Volcán. A todas las personas, cerca de 200 personas que están conectadas en este momento a través de nuestros canales digitales, los invitamos a tener estas reglas en cuenta para que este webinar se desarrolle de la mejor manera. La primera de ellas es siempre que ingresen al webinar mantener los micrófonos y cámaras apagadas para que el expositor pueda desempeñar muy bien su oratoria. La segunda regla es que para recibir el certificado de asistencia únicamente se van a tener en cuenta las personas que se registren en el formulario que compartiremos al final del webinar. Solamente al final del webinar compartiremos ese link para que las personas que están interesadas en recibir su certificado de asistencia a este webinar se registren allí, nos respondan algunas preguntas sobre la satisfacción del evento virtual y pues asimismo a vuelta de correo las personas que se registraron en ese formulario reciban su certificado de asistencia a este webinar sobre las claves preanalíticas en el manejo de muestras toxicológicas. Así pues, también quiero darle la bienvenida a Nidia Buitrago, quien nos va a contar algo sobre las preguntas y respuestas, cómo se van a manejar durante el desarrollo de este webinar. Nidia, muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, gracias por participar en nuestro webinar. Las preguntas se deben realizar a través del chat y opción P y R y se responderán al final de la sesión. Nidia también nos va a acompañar al final con una información interesante para todos ustedes, para que esas preguntas que seguramente también tienen ahí las puedan resolver también con Nidia. Y finalmente, pues le damos la bienvenida a las personas que se siguen conectando, invitándolas también para que se mantengan informadas o informados, escaneando este código QR. ¿A dónde los lleva este código QR? A nuestro canal de divulgación de información y de contenido a través de WhatsApp. Allí solamente van a recibir en ese canal de WhatsApp toda la información del Laboratorio Clínico Vulcán, las novedades, las pruebas, la disponibilidad de las mismas y mucha más información, servicios y contenido exclusivo que solamente pueden recibir allí las personas que escanean este código y se unen al canal de WhatsApp del Laboratorio Clínico Vulcán. Seguimos entonces con la participación de Lina Patricia Barona Borges, quien es profesional de consultoría en Laboratorio Clínico Culcán, es bacterióloga y laboratorista clínica, especialista en salud ocupacional y quien hoy nos va a exponer y hablar sobre las claves preanalíticas en el manejo de muestras toxicológicas. A todas las personas que se siguen conectando, le damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Alejandro Bayona, director de Mercado y Comunicaciones del Laboratorio Clínico Colcán, y pues así les damos la bienvenida y a Lina la apertura para que pueda dar inicio a su exposición. Lina, muy buenas tardes y bienvenida a este webinar. Hola, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias. Gracias a Alejandro por la bienvenida. Entonces, pues, sin más preámbulos, la idea es empezar a hablar sobre esa fase preanalítica para lo que son las muestras toxicológicas. Entonces, permítame un momento. Vamos a iniciar con toda la parte de la fase preanalítica en toxicología. Y la idea es que hablemos en la toxicología con la exactitud del resultado, pues, puesto que depende mucho de la integridad química de la muestra y de la robustez documental de la cadena, de lo que es la cadena de, de las muestras y los errores preanalíticos, pues si no se asegura esa validez, si no se asegura toda la parte jurídica de los resultados. Pero pues para iniciar con este webinar, inicialmente pues definamos lo que es la toxicología como una ciencia pues fundamental dentro del campo de la salud y la seguridad,
que se encarga de estudiar los efectos nocivos que pueden causar ciertas sustancias químicas sobre los seres vivos, principalmente pues el ser humano. Y pues en otras palabras, la toxicología nos permite entender cómo, cuándo y por qué una sustancia puede convertirse en un tóxico, pues dependiendo de la dosis, la vía de exposición, el tiempo, el contacto y la susceptibilidad, por supuesto, del individuo que se encuentra en contacto con estas. Entonces, ahora bien, la toxicología no es un campo único, es una disciplina con varias especialidades y cada una con un propio objetivo y enfoque. Entonces, por supuesto, tenemos varias líneas, varias especialidades. Tenemos, por ejemplo, la toxicología clínica, que pues diagnostica y trata las intoxicaciones, por ejemplo, en hospitalizaciones, en toda la parte de enfermedades de las personas. La toxicología ocupacional, que pues mantiene seguros a los trabajadores de los químicos que están en contacto constante en su empleo. La toxicología ambiental, que por supuesto analiza el efecto de los contaminantes en el planeta y pues que pues van a estar en contacto también con nuestra salud. La toxicología forense, que investiga la causa de las muertes, por ejemplo, en casos legales o en términos generales. La toxicología farmacéutica, que nos garantiza que los medicamentos sean seguros para su consumo y que estos sean seguros antes de que, por supuesto, salgan al mercado. La toxicología alimentaria, que nos asegura que nuestra comida, lo que vamos a consumir, no vaya a ser dañina. Y tenemos también una rama que es la toxicología genética, que estudia cómo los tóxicos pueden dañar esa parte del ADN. Entonces, dentro de nuestra charla de hoy, vamos a hablar de la toxicología en el laboratorio, que combina la química analítica, la biología y, pues, por supuesto, la regulación legal. No basta con saber si hay una sustancia, sino cuánto hay, qué impacto tiene en quien está involucrado pues, en este proceso. Y este campo, los errores pues, más costosos se cometen antes de que la muestra se procese. Por eso la fase preanalítica es la columna vertebral pues, de que estos resultados vayan a ser válidos. Entonces, normalmente las sustancias de interés van a ser esas drogas de abuso, los medicamentos, los metales, los plaguicidas, el alcohol, las sustancias naturales. La integridad, la importancia pues va a ser que lleguen esas muestras con la integridad y la trazabilidad para que sean esenciales para su procesamiento. Por lo tanto, vamos a tener unos objetivos de la fase preanalítica para lo que es la toxicología. Por supuesto, tenemos que tener que las muestras tengan una identidad única, es decir, vamos a asegurar que las muestras correspondan al individuo al que le estamos remitiendo, que la muestra se mantenga con esa integridad para su procesamiento y evitemos la degradación de estas, que además de eso prevengamos contaminación y además también prevengamos que no nos permitan interferencias. También garantizar su trazabilidad, que es una parte súper importante en el área de toxicología, para poder completar en lo que es el seguimiento de todas las guías regulatorias. Ahora bien, también tenemos que estos tipos de pruebas toxicológicas y ventanas de detección dependen de lo que nosotros tengamos para los tipos de pruebas que vayamos a remitir, ya sean metales pesados, drogas de abuso, fármacos terapéuticos o incluso el alcohol etílico. Y por supuesto, en ese caso, entonces vamos a tener matrices biológicas en la toxicología. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque cada matriz tiene diferentes susceptibilidades y degradación. Por ejemplo, la absorción en recipientes, la pérdida de volatilización, profundizaremos de hecho más adelante en eso. Es importante saber elegir la matriz, es crucial y depende pues, de lo que vayamos a buscar en cada muestra o en cada analito que vayamos a analizar. Por ejemplo, la orina nos da una ventana de detección amplia, pero es vulnerable a adulteraciones. La sangre, por ejemplo, nos da una foto precisa del momento de la toma y incluso el cabello nos permite ver
un historial de consumo. Por eso muchas veces lo mencionamos como el histórico de los pacientes, lo cual, por ejemplo, es muy vital en el ámbito forense a largo plazo para algunas identificaciones. Entonces, elegir la matriz correcta en la fase preanalítica para su remisión es primordial. Pero pues ya iniciemos definiendo algunas cosas con las que vamos a ahondar en este webinar. Iniciemos definiendo qué son sustancias químicas. Cuando hablamos de las sustancias químicas peligrosas, nos referimos a todas aquellas que pueden causar daños a la salud humana, al medio ambiente o a la propiedad durante la fabricación, manejo o transporte o almacenamiento o uso de estas. Pues pueden encontrarse en forma de gases, vapores, líquidos, sólidos, y están presentes en múltiples procesos industriales del laboratorio de limpieza. Algunas de ellas pueden tener efectos tóxicos severos en el cuerpo, por ejemplo, las sustancias neurotóxicas, como el plomo, el tolueno, que afectan el sistema nervioso, otras neumotóxicas, como el asbesto o el sílice, que pueden dañar los pulmones, o incluso también tenemos las cancerígenas, o también conocidas como mutagénicas, como el benceno, que pues también nos van a generar esas alteraciones en el cuerpo humano, o incluso tenemos productos que son irritantes, corrosivos, como pues, los ácidos fuertes o el cloro. Entonces, es común encontrar una gran variedad de sustancias químicas que pueden representar un riesgo para la salud, especialmente en los entornos laborales, si no se manejan adecuadamente. Entre los más comunes, pues encontramos el mercurio, el plomo, metales que son acumulativos y que afectan múltiples órganos, mientras que el metanol, pues puede, por ejemplo, afectar la acidosis metabólica o incluso generar ceguera en las personas que tengan en contacto con este. También tenemos, por ejemplo, el formaldehído, que es muy usado en la industria y es irritante o incluso carcinógeno. O, por ejemplo, también tenemos el cloro, que es común en procesos industriales y puede generar lesiones pulmonares muy graves, en minutos incluso, y pues es importante que esto se identifique y se maneje en la parte preanalítica en las muestras para que pues se dé un diagnóstico claro con tratamientos oportunos en los pacientes. Por otro lado, también tenemos lo que son las sustancias de drogas de abuso. ¿Pero a qué llamamos drogas de abuso? Son todas esas sustancias que introducidas en el organismo por cualquier vía de administración, pues produce una alteración al funcionamiento del sistema nervioso central y es susceptible de crear dependencia, ya sea pues la psicológica, física o incluso ambas, y además pues tiene la capacidad de modificar la conciencia o el estado de ánimo o incluso los procesos de pensamiento de la persona que lo está consumiendo. Entonces, por lo tanto, ya dependiendo de eso, podríamos clasificarlas por los efectos que causan en el sistema nervioso central, como estimulantes, depresoras, alucinógenas, o incluso por su origen, es decir, si son sintéticas o de origen natural, por su situación legal, cuando son lícitas o ilícitas, o digamos que también tenemos esas sustancias nuevas o lo que llamamos sustancias emergentes, como es, por ejemplo, el cocodrilo, lo que en Europa se está nuevamente emergiendo, que es la esomorfina. Normalmente las drogas de abuso más comunes que tenemos pues, en consumo son la cocaína, la nicotina, los antidepresivos tricíclicos, el alcohol, los barbitúricos, las fenotiacinas, las benzodiazepinas, las fenotiacinas, la anfetamina, los opiáceos, el éxtasis y por supuesto la marihuana. Sin embargo, pues para poder ahondar en esto, es importante pues, conocer un poco de la normativa y las referencias nacionales. En Colombia, pues las pruebas toxicológicas deben cumplir con normas específicas que garanticen su validez y la seguridad.
Tenemos, por ejemplo, la resolución 3100, que exige los requisitos, por supuesto, para habilitar laboratorios, ya sea para la trazabilidad, la bioseguridad y los registros completos para la capacitación del personal y la habilitación de los laboratorios. Tenemos algo muy importante que es la Ley 906 del 2004, que es la que nos va a regular la cadena de custodia, la que nos permite asegurar la autenticidad de la evidencia de las muestras. Por otro lado, si bien no hace parte de lo que es el laboratorio, pero sí hace parte de lo que es la parte de salud ocupacional, tenemos el decreto 1072 del 2015, que pues aborda todo lo que es la seguridad y salud laboral, por ejemplo, que nos incluye las pruebas toxicológicas ocupacionales y lo que es la prevención de las enfermedades ocupacionales. Ya más allá también tenemos guías del Ministerio de Justicia que nos puede establecer protocolos nacionales para la toma y manejo de muestras de orina, para las sustancias psicoactivas, o incluso manuales del Instituto de Medicina Legal que nos pueden definir procedimientos forenses para incluso la recolección y manejo y transporte de muestras, o incluso el INVIMA para las buenas prácticas del laboratorio, donde se aseguren todo lo que es la confiabilidad de los estudios en manejos clínicos y toxicológicos. Y por lo tanto, pues ya tendríamos que hablar de lo que es la fase preanalítica y la toma de las muestras. La fase preanalítica, pues, es la etapa del proceso del laboratorio y es clave para la calidad de los resultados toxicológicos. Entonces, esto incluye desde la solicitud del examen hasta que la muestra llegue a su análisis. Y pues en toxicología es crítico por el alto riesgo de errores que pues se puede generar, ya sea por falsos positivos o negativos. Y pues las acciones necesarias o esenciales van a ser, por ejemplo, verificar la solicitud, preparar al paciente, registrar los medicamentos que el paciente consuma, incluso las sustancias que puedan llegar a interferir, tomar las muestras en los recipientes adecuados, identificar o incluso documentar correctamente las muestras en todo el proceso, aplicar, por supuesto, la cadena de custodia cuando ésta sea necesaria, o garantizar, el almacenamiento y el transporte de las muestras con el fin de que se mantenga esa estabilidad de los analitos que deseamos analizar. Digamos que ese manejo correcto de la fase preanalítica nos va a asegurar pues esos resultados confiables y nos protege de la integridad de la muestra y por supuesto también del paciente, del laboratorio y del proceso clínico o legal que incluso se esté manejando con esa muestra en ese momento. Entonces, por lo tanto, la fase preanalítica se compone de varias etapas críticas que si no se realizan adecuadamente, pues pueden comprometer todo el resultado del análisis toxicológico. Porque, porque eso es importante tener en cuenta el paso a paso de estas fases. Entonces, todo comienza, por supuesto, con la solicitud correcta del análisis toxicológico. Debemos saber qué es lo que se le va a solicitar al paciente. Aquí, pues, es clave verificar que se haya solicitado el examen adecuado, pues, según sea el caso, para cada paciente, asegurarse de que se especifiquen si las pruebas es, por ejemplo, cualitativa, es decir, si vamos a hacer un tamizaje en ese paciente, o ya lo requerimos de manera cuantitativa, vamos a requerir es una confirmación, validar el tipo de muestra que vamos a recolectar, ya sea sangre, orina, cabello, o sea, especificar cuál es la que vamos a remitir, confirmar, por ejemplo, si hay implicaciones legales, laborales, clínicas. También, pues, debemos ya iniciar con la preparación del paciente, pues antes de la toma es, por ejemplo, importante informar al paciente sobre el procedimiento, sus derechos. Por eso, digamos que estas pruebas deben tenerse con un consentimiento informado para que, pues, para registrar todas esas informaciones que necesita el paciente saber, registrar, por ejemplo, los antecedentes relevantes del paciente, como el consumo de medicamentos, las condiciones clínicas con las que el paciente se está acercando, los hábitos. Esto, por ejemplo, nos ayuda mucho a interpretar mejor los resultados y evita a veces esos errores o falsos positivos. Más adelante lo hablaremos.
También la identificación y el rotulado es supremamente importante porque un error en este paso nos puede hacer inválido un examen, especialmente toxicológico, cuando estamos hablando de índole pues legal. Es importante que se etiquete la muestra inmediatamente antes de la recolección. El rótulo debe incluir los nombres completos, no siglas, el paciente, del paciente, el tipo, el número de documento, la fecha y la hora de la recolección, ya pues los códigos únicos de las muestras que se manejen en cada IPS y ya, por supuesto, debe ir con los formularios de solicitud que deben estar completamente diligenciados, deben coincidir, por supuesto, con la muestra que se está remitiendo, todo debe estar bien diligenciado para así poder ya hacer ese envío correcto al laboratorio. Otro paso que es importantísimo es la recolección de la muestra. Digamos que esto es una de las etapas más sensibles y debe realizarse, pues, por supuesto, con los materiales estériles y en condiciones higiénicas que se requieren para este. Digamos que en el caso de la orina, se recomienda, pues, recolectar el medio chorro para evitar las contaminaciones y ya en contextos más laborales o de, pues, en índoles legales, pues, se sabe bien que debe estar bajo la supervisión directa para prevenir las adulteraciones o las sustituciones de las muestras y es fundamental revisar la integridad de las muestras, es decir, colores, temperaturas, volúmenes, los pHs, especialmente cuando nosotros estamos sospechando de alguna manipulación. Otro punto importante de las etapas del proceso preanalítico es la cadena de custodia. La cadena de custodia es esencial. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un resultado que tiene un valor legal o implicaciones disciplinarias, se debe documentar cada traspaso de la muestra desde la toma hasta el análisis en el laboratorio y esto con el fin de que pues estos formularios sean firmados por cada persona que la recibe y la entrega. Digamos que ya las muestras deben sellarse con las etiquetas de seguridad que pues nos impidan la manipulación y de pronto ya más adelante no sean válidos los resultados. Por último, vamos a tener pues el transporte y almacenamiento. Una vez pues tomada y rotulada la muestra, deben almacenarse y transportarse adecuadamente. Digamos que las muestras cuando se almacenan y se transportan adecuadamente, según el analito, pues deben usarse pues en contenedores seguros, cerrados y con buena identificación. Y esto pues nos va a permitir garantizar que no se degraden los analitos que vamos a realizar en su identificación. Un error en cualquiera de estas etapas puede generar esos resultados erróneos, ya sean falsos negativos o positivos, o incluso, como lo he mencionado, la invalidez jurídica de las pruebas cuando pues hablamos de casos legales, o ya la desconfianza en los usuarios o del sistema, y por eso es tan importante que todos los actores, desde quien solicita el examen hasta quien toma y transporta o analiza la muestra, pues estén completamente capacitados y comprometidos con los protocolos que cada quien tiene establecidos para la toma de estas muestras. Ya, digamos que en la fase preanalítica, entonces, es sin duda una de las más críticas. Normalmente entre el 60 y 75% de los errores de laboratorio ocurren aquí. Y pues digamos que sus consecuencias pueden ser graves. Hablábamos de los falsos negativos y positivos, lo que nos va a incurrir en un diagnóstico erróneo. Podemos ya hablar de acciones legales injustificadas, pérdida de la confianza en el laboratorio. Hablamos de los errores más frecuentes que se nos genera, que son las tomas de muestras incorrectas. Por ejemplo, iniciábamos que se debe identificar cuál es el examen correcto a tomar, porque cuando se hace en la toma de la muestra, si tomamos una muestra de sangre cuando realmente estábamos solicitando orina, lo que vamos a generar es un retroceso. Entonces, incluso también la recolección fuera del tiempo indicado, es decir, por ejemplo, o muy pronto o muy tarde respecto a un consumo, por ejemplo, en las sustancias psicoactivas.
cuando hablamos de volúmenes insuficientes o contaminación de las muestras. La falta de identificación precisa en las muestras que nos va a generar que se generen esos PNCs que tanto se hablan en la fase preanalítica. Los almacenamientos inadecuados que afectan la estabilidad de los analíticos. Recuerden que pues algunas sustancias son muy sensibles al calor, como por ejemplo el alcohol, que pues por supuesto se va a evaporar, lo que nos va a generar que incluso pueda llegar a salir negativo. O lo que hablábamos de las violaciones en la cadena de custodia o los formatos incompletos que nos genere que ya no se haga un resultado que sea confiable para un proceso legal o para un paciente que requiera su resultado. Entonces, por lo tanto, prevenirlos requiere protocolos claros, capacitaciones continuas y un estricto control de calidad. Esto con el fin de garantizar así la validez de los resultados y la integridad en los procesos. Pero pues hemos hablado ya de varios documentos. Entre esos tenemos el consentimiento informado. Entonces, dentro de la documentación que debemos remitir está este, que es un aspecto fundamental para cualquier evaluación toxicológica. Es un documento mediante el cual el paciente va a autorizar que se le realice la prueba toxicológica. Entonces, esta autorización debe realizarse de forma libre, voluntaria y consciente. Es decir, nosotros no podemos presionar al paciente a que realice la firma de este documento y debe estar el paciente con plena comprensión de lo que implica el diligenciar este documento. Para que el documento sea válido, pues debe explicarse ciertos elementos esenciales, lo que es el propósito de la prueba, qué tipo de muestra se le va a recolectar, los posibles riesgos y beneficios de cómo se utilizarían los resultados, sobre todo, pues, cómo es garantizar la confidencialidad y la información obtenida. Es importante, por ejemplo, recordar que este documento debe ser firmado antes de recolectar cualquier muestra como parte del proceso preanalítico. Entonces, el consentimiento informado incluye la posibilidad del desistimiento, o sea, cualquier paciente puede negarse o retirar su consentimiento en cualquier momento del proceso sin que eso represente, por ejemplo, una sanción o una consecuencia para este. Entonces, este derecho refuerza el principio de autonomía y va a proteger la libertad de decisión de él como individuo. Entonces, nosotros no podemos forzar a nadie a una toma de muestra si éste no decide no realizarla. Por otro lado, he hablado con mucha insistencia de lo que es la cadena de custodia, pero ¿esta qué es? Entonces, este es un documento continuo y seguro de la recolección, de lo que es el almacenamiento, la recepción de la muestra y donde pues cada persona que vaya a manipular la muestra va a dejar en evidencia la responsabilidad que tuvo sobre ella. Entonces, en otras palabras, es el sistema que asegura la trazabilidad, la legitimidad de la muestra y nos va a permitir demostrar que el resultado emitido pues corresponde realmente al paciente evaluado y que pues no ha sufrido alteración alguna en ninguna de las etapas desde el momento de la toma hasta el momento en que pues se ha generado su resultado. Digamos que este es uno de los pilares fundamentales de las pruebas toxicológicas, especialmente cuando estamos hablando de implicaciones legales, implicaciones laborales en la parte de salud ocupacional, disciplinarias o judiciales. Ya por otro lado, tenemos otro documento dentro de las que normalmente se deben remitir, que es la ficha epidemiológica en el caso de la remisión de metanol. Este documento es importante dentro de la documentación que se debe adjuntar cuando se remite esta prueba, porque pues digamos que hace parte del seguimiento a las intoxicaciones por metanol, el cual es pues un evento grave que puede causar síntomas desde la visión borrosa hasta el dolor abdominal y el vómito. Entonces, digamos que este incluso puede tener complicaciones severas como es la ceguera o la muerte. Entonces, debido a ese impacto en la salud pública, este tipo de intoxicaciones están sujetas a vigilancia epidemiológica obligatoria. Por eso, cada vez que se identifica un caso sospechoso o confirmado,
se debe diligenciar esta ficha epidemiológica y pues su propósito es identificar, caracterizar y controlar los brotes de intoxicación. Digamos que así es como se busca prevenir los futuros casos mediante esa recopilación de información, lo que nos va a permitir, digamos, identificar futuros brotes de lo que es el consumo de metanol en la zona donde probablemente el paciente ingirió esta sustancia tóxica. Entonces, bien, ya lo que hablábamos es que tenemos diferentes ramas de la toxicología, pero también tenemos tipos de pruebas toxicológicas. Entonces, no todas las pruebas toxicológicas son iguales. Entonces, seleccionar cuidadosamente según el contexto, así pues como el objetivo del análisis. Entonces, a grandes rasgos, los podemos clasificar en dos dimensiones según su aplicación y según el resultado que queremos obtener. Entonces, según su aplicación, pues serían las clínicas que pues podríamos utilizarlas en hospitales, en urgencias, en unidades de toxicología, en medicinas internas, y el propósito pues es diagnosticar, orientar el tratamiento o lo que es las intoxicaciones agudas o crónicas. Por ejemplo, no sé, el consumo accidental de medicamentos, la sobredosis, las interacciones con otros fármacos. Em, y por otro lado, ya tenemos lo que son las ocupacionales, que se aplican dentro del marco del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y nos sirven para detectar el uso de sustancias psicoactivas en trabajadores, por ejemplo, o el contacto con sustancias que nos puedan generar alguna enfermedad ocupacional. Ya lo que nos va a permitir es identificar, evaluar, prevenir, controlar esos riesgos toxicológicos derivados de esos agentes potenciales. Y pues tenemos otra aplicación que es la forense legal, que se emplea pues en esos contextos judiciales como lo son los accidentes automovilísticos o accidentes en términos generales, las muertes sospechosas, las violencias de género, las custodias de menores, em, etcétera. Y pues, por supuesto, estas, en, como todas, como cualquier otra, pero requieren de una cadena de custodia mucho más rigurosa, teniendo en cuenta que pues se está generando una completa trazabilidad para verificar este tipo de situaciones. Ya por otro lado, tenemos lo que son los tipos de resultado que queremos obtener, que son pues las pruebas de tamizaje, es decir, las pruebas cualitativas, que lo que nos van a detectar únicamente es la presencia o la ausencia del grupo de sustancias o metabolitos que queramos identificar. ¿Qué características tiene esta? Pues que van a ser rápidas, económicas, van a ser muy útiles para un primer paso de identificación y normalmente pues se utilizan con tiras de inmunocromatografía en orina, que es la muestra más común. Y digamos que normalmente cuando son positivas la idea es confirmarse. Y ya, por supuesto, tenemos esas pruebas confirmatorias, que pues son pruebas cuantitativas mucho más específicas y se utilizan pues, por supuesto, para confirmar y para cuantificar esa presencia de la sustancia determinada. Se realizan pues ya con unas técnicas mucho más instrumentales como la cromatografía de gases acoplada, como lo que es la GCMS o la cromatografía líquida de alta resolución, lo que es la LCMS, que ya pues se utiliza más en esos contextos obligatorios legales, pues para lo que es las confirmaciones y pues ya llegar a esas conclusiones según el ámbito que se esté manejando. Entonces, como lo hablábamos al principio del webinar, la elección de la muestra biológica es un aspecto clave en la fase preanalítica, ya que nos va a permitir verificar la sensibilidad, la especificidad y la ventana de detección del análisis. Entonces, cada tipo de muestra pues viene con muchas ventajas y también muchas limitaciones. Su elección pues va a depender de factores como el objetivo del análisis, dependiendo de cuál vaya a ser, si es clínico, forense, laboral, dependiendo de este.
el tipo de sustancia que se desea detectar, el tiempo transcurrido entre el consumo o la exposición, ya si es un contexto legal o algo mucho más administrativo. Y pues ya basado en eso, vamos a tener ese tipo de muestras. La muestra más común, que es la de orina, que por supuesto es mucho más fácil de recolectar, no es invasiva, tiene una ventana de detección mucho más amplia. Normalmente la orina de 24 horas se usa para evaluar esas exposiciones de algunas sustancias químicas como los metales pesados, porque pues nos permite tener una medición más representativa de la cantidad total que el cuerpo está eliminando en un día completo, y las orinas al azar, que nos permite ya identificar lo que son las sustancias psicoactivas. Tenemos por otro lado lo que son las muestras de sangre, que son pues indicadas cuando se requiere un resultado mucho más preciso y actual, especialmente por ejemplo en esas intoxicaciones agudas. Ideal, por ejemplo, para los contextos clínicos y forenses, donde pues es importante conocer la concentración exacta de lo que hay en circulación, y se considera pues la mejor matriz para correlacionar el estado clínico del paciente. Por otro lado, tenemos el cabello, que por ejemplo es útil para detectar esa exposición continua o de larga data, me refiero a meses, y se usa en investigaciones forenses, custodias legales o estudio del comportamiento del paciente a largo plazo. Entonces, hablemos un poquito de lo que es la recolección de la orina, que como lo se mencionaba antes, debe ser supervisada y es el tipo más común y práctico para realizar, por ejemplo, las pruebas de tamizaje de sustancias psicoactivas, pues como se menciona, debido a su facilidad de recolección y a la amplia ventana de detección y concentración que se tiene pues, adecuada para los metabolitos de sustancias psicoactivas. Sin embargo, para garantizar pues, la validez de estos resultados, la recolección debe seguir pues, ciertos criterios estandarizados. Por un lado, tenemos que el recipiente debe ser proporcionado por el laboratorio. En ningún momento el paciente puede llegar con un recipiente dado por él. Por otro lado, tenemos que se debe etiquetar correctamente las muestras, es decir, con todos los datos demográficos del paciente, registrar la hora de la recolección. Se va a solicitar que al paciente que orine directamente en ese frasco estéril, seco y pues con esa tapa de seguridad. Y es importantísimo que esa toma de muestra sea supervisada. ¿Por qué? Porque muchos pacientes tratan de adulterar la muestra cuando la están recolectando. Esta supervisión está siempre informada en el consentimiento informado, Entonces, por eso es que previo a la recolección, el paciente ya debe haber firmado este. Cuando ya se ha recolectado la muestra, se debe verificar esas características físicas de la muestra como la temperatura. ¿Por qué? Porque, como les digo, la muestra puede ser adulterada, y adulterada no solo me refiero a que le haga algo en el momento de la recolección, sino que haya, por ejemplo, un intercambio. Entonces, cuando nosotros hacemos la verificación de la temperatura, es decir, que esté entre los 32 o 38 grados, pues eso es una forma de verificar que sea la muestra original del paciente. Normalmente esto está entre los primeros 4 minutos después de la recolección. También vamos a observar, por ejemplo, el color, la turbidez, que tenga un buen volumen pues, para la remisión al laboratorio para su procesamiento. Ya después de eso, pues vamos a proceder a sellar el frasco, a registrar en la cadena de custodia quién supervisó la muestra, quién va a remitirla, quién va a recibirla, quién va a transportarla hasta el laboratorio, y ya pues acá en el laboratorio se registra quién la entrega al área de procesamiento y así sucesivamente quién la procesa, y pues se finaliza con quién pues genera el resultado. Y ya pues cuando se hace la temperatura del envío, pues se debe verificar bajo portafolio ese analito en qué temperatura se debe remitir. Por otro lado, tenemos la orina de 24 horas. Entonces, la recolección de esa orina de 24 horas, pues, es
y se los mencionaba, es cuando se requiere evaluar una excreción de sustancia en un periodo completo de un día, pues para garantizar la validez de una muestra de un analito que se requiera verificar en un periodo mucho más largo. Entonces, la remisión al laboratorio, pues se debe verificar que el paciente haya generado esa recolección de manera correcta. Entonces, se le debe indicar que se debe echar la primera orina de la mañana, recolectar todas las micciones durante las 24 horas sin interrupción, incluir la primera orina del día siguiente, utilizar un recipiente seco y mínimo de 2 litros y mantener la muestra a refrigeración de 2 a 8 grados y pues lo mismo verificar la temperatura a la que se debe remitir al laboratorio. Más sin embargo, para la remisión al laboratorio, es decir, cuando se recibe la muestra desde la IPS y se va a remitir a nosotros, la remisión se debe remitir en un frasco de orina pequeño. En ese frasco se debe returar con el nombre, la identificación, la fecha y la hora de inicio de la muestra y el volumen recolectado por el paciente. Importante, como les decía, si en algún momento el paciente omite alguna de las micciones durante esas 24 horas, se debe repetir la recolección total de las muestras. Por otro lado, tenemos lo que es la toma de muestra para sangre o suero. Entonces, la toma de estas muestras se debe realizar en venopunción según la técnica establecida para cada laboratorio, usar los tubos según el examen que vamos a remitir y pues por supuesto etiquetar y asegurar la identificación precisa del paciente. Por ejemplo, para el alcohol etílico tenemos que es sangre total con fluoruro de sodio o citrato de sodio 5 ml. Para el metanol tenemos que son 3 tubos secos, tapa roja, sin destapar, es decir, que el suero y el coágulo no se debe centrifugar y enviar el valor del etanol. ¿Por qué esto es importante? Ya que pues en los casos de intoxicación por metanol es crucial conocer también estos niveles de sangre, porque normalmente ambos compiten por la misma enzima que es la alcohol deshidrogenasa. Entonces, la presencia del etanol puede retrasar el metabolismo tóxico del metanol, lo que no solo va a cambiar el cuadro clínico, sino que puede usarse de forma terapéutica y pues por eso medir ambos compuestos es esencial para una interpretación adecuada o pues una intervención oportuna del médico ante la situación que se está presentando de esta intoxicación. Por otro lado, tenemos lo que son los metales pesados. Es decir, estos metales pues se hace la remisión del suero, pero es muy importante tomar el suero en tubo libre de metales, es decir, el tubo tapa azul rey. Sin embargo, en caso de que no tengamos tubo tapa azul rey, ¿qué debo hacer? Se recomienda que se tome las muestras de suero en tubo seco, preferiblemente sin aditivos ni gel separador. Se debe centrifugar inmediato, es decir, esto pues nos va a evitar la degradación y las interferencias de las sustancias. Vamos a transferir ese suero, se emplea pues esos tubos de polipropilenos limpios y vamos a evitar los tapones de goma o de metales porque pues estamos generando la interpretación de metales y vamos a implementar son tapas de plástico para sellar el tubo. Ya pues vamos a sellar correctamente con papel parafín para la remisión y el transporte de la muestra. Importante, algo que es importante mencionar con respecto a la muestra de sangre para el alcohol etílico. Para esta remisión de la muestra es indispensable pues seguir un procedimiento riguroso que nos garantice pues la validez legal y técnica del resultado. Digamos que en primer lugar se debe tener especial cuidado con la limpieza de la zona de la venopunción. Entonces no debe utilizarse productos que contengan alcohol, pues estamos identificando alcohol y si limpiamos con alcohol, pues lo que vamos a hacer es contaminar la muestra. Y pues entonces más bien se recomienda el uso para limpieza de solución salina. Entonces, el uso de tubo de fluoruro de sodio o de citrato de sodio nos inhibe, perdón, la glicólisis
y pues así eso nos estabiliza lo que es la concentración de etanol y previniendo así su degradación en el tiempo. Entonces, por tal motivo, el uso de otros tubos nos genera el rechazo de la muestra. Por lo tanto, es importante identificar que siempre se debe remitir en este tipo de tubos. No debemos no debemos hacer traslado de la muestra a otros tubos, es decir, se debe enviar en el tubo original, no vamos a destapar o separar, y importante en muestras libres de hemólisis y lipemia, y se debe tomar al vacío, es decir, no se toma con jeringa. Por otro lado, pues las temperaturas de envío para las muestras de sangre o suero, tenemos que para el metanol refrigerada es estable por 24 horas, para el etanol refrigerada por 48 horas, y para lo que son muestras de suero, dependiendo del analito que vayamos a analizar, es importante verificar portafolio de servicios. Por otro lado, tenemos lo que son las muestras las muestras de cabello, que pues se utilizan principalmente para lo que son los estudios de confirmación o de investigación. Digamos que debido a su capacidad de detectar ese consumo crónico o histórico, por ejemplo, lo que son sustancias psicoactivas o ya en lo que son en la exposición ocupacional, eh, nos sirve pues para hacer ese histórico en el paciente, ya que, por ejemplo, lo que es la irrigación sanguínea hacia el folículo piloso hace que se atraviese esa barrera capilar, teniendo en cuenta que pues, es un compuesto pues, principalmente formado por queratina, que pues es una proteína muy estable, y pues una vez que la sustancia se incorpora en el cabello, ya queda retenida de forma permanente en esta sección. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a hacer para la toma de la muestra es cortar de 3 a 5 centímetros desde la raíz de la región occipital, es decir, de la nuca, con unas tijeras limpias. Se recolecta aproximadamente de 100 a 150, normalmente se dice que es del grosor de un lápiz, y se debe colocar el cabello en un sobre de papel, nunca en bolsas plásticas. La idea es evitar humedades, y ahí sí pues se hace la remisión. ¿Qué es importante en estos casos? Registrar si los pacientes han usado tintes, alisados permanentes o tratamientos químicos en el cabello. Cuando nosotros realizamos pruebas toxicológicas, digamos que una de las una de las preguntas más frecuentes es por cuánto tiempo se puede detectar una sustancia en el cuerpo. Entonces, la respuesta depende de muchos factores, pero uno de los más importantes es el tipo de muestra que se analiza. Entonces, cada muestra biológica, ya sea la orina, la sangre, cabello, saliva, pues tiene una ventana de detección diferente. Es decir, un tiempo durante el cual la sustancia puede ser identificada pues con el método que vayamos a implementar. Entonces, es importante entender que cada matriz biológica pues tiene propiedades distintas que influyen directamente en lo que se detecta y durante cuánto tiempo. Por ejemplo, la orina se detectan principalmente metabolitos, es decir, el producto resultante del metabolismo de esa sustancia que se ha consumido. Entonces, esto permite una ventana de detección mucho más amplia, especialmente, por ejemplo, en lo que es los consumidores de sustancias psicoactivas. Por ejemplo, en el caso de lo que es el THC, que puede ser detectado hasta por 30 días en orina, debido a su acumulación en el tejido graso y en la eliminación lenta en el paciente. En cambio, por ejemplo, en la sangre refleja un estado agudo del paciente. Aquí, por ejemplo, se detecta es más la droga activa, y por eso es útil cuando se requiere saber un consumo reciente o una intoxicación en curso, es decir, inmediata. La detección va a ser mucho más corta, de horas o a veces par de días, dependiendo del metabolismo del paciente o de la sustancia consumida. Ya, por ejemplo, lo que hablamos de muestras como la saliva, que al igual de la sangre, pues nos permite detectar drogas activas eh, libres, pero con una recolección menos invasiva, y a veces es útil en contextos como pruebas de tamizaje rápido.
Y aunque la ventana de detección es mucho más corta, por ejemplo, en la cocaína solo es detectable por horas. Pero si nosotros lo vamos a detectar en cabello, pues nosotros vamos a tener un archivo histórico de lo que son las sustancias psicoactivas, porque a través de ese crecimiento capilar, las drogas y lo que son sus metabolitos quedan atrapados en esas fibras de cabello y nos permiten detectar el uso hasta de 90 días, normalmente es hasta 90 días, después del consumo y de la longitud analizada. Entonces, esto se hace pues ideal dependiendo del estudio, más que todo en los estudios forenses. Entonces, como se pueden ver, como ustedes pueden ver, no todas las muestras sirven en todos los casos, depende del caso en el que se estén enfocando. Si el objetivo pues es saber si una persona está actualmente bajo el efecto de una droga, pues se prefiere la sangre o la saliva. Si se busca verificar el consumo habitual o pasado, pues la idea sería una orina o ya el cabello por el archivo histórico de lo que hablamos. Y pues digamos que ya es clave tener en cuenta que las ventanas pueden cambiar según el tipo de sustancia, la frecuencia del consumo y la sensibilidad de la prueba que se esté empleando. Ya tenemos por otro lado, por ejemplo, el plomo o el mercurio, que puede mantenerse en el cuerpo por largos periodos de tiempo, especialmente en lo que son los huesos o tejidos, por lo que normalmente son detectados tanto en sangre como en orina o incluso en el cabello. En cambio, por ejemplo, sustancias volátiles como lo que es el benceno o el tolueno, el sileno, se eliminan rápidamente y por lo que pues deben ser detectadas incluso entre las 24 o 48 horas tras la exposición de la persona a esta sustancia. Pero entonces, cuando hablamos de esa confiabilidad en las pruebas toxicológicas, muchas veces enfocamos nuestra atención en el equipo, en los reactivos o en el procedimiento analítico. Pero no podemos olvidar, por ejemplo, el estado clínico o el comportamiento del paciente, que también pues son fuentes comunes de lo que es las interferencias en lo que es en la interpretación de esos resultados, especialmente en la fase preanalítica. Entonces, esas interferencias pues pueden alterar los resultados, generar falsos positivos, falsos negativos o incluso invalidar el resultado de la muestra. Pero pues, ¿qué factores nos van a intervenir? Tenemos, por ejemplo, condiciones fisiológicas del paciente, como por ejemplo lo que es el estado de hidratación extremo. Sabemos que algunos pacientes saben que les van a hacer pruebas toxicológicas, entonces empiezan a consumir mucha agua, entonces una orina demasiado diluida puede llevar a concentraciones muy bajas del metabolito, perdón, y pues lo que va a hacer es generar resultados falsos negativos. O ya hay pacientes que tienen orinas muy concentradas y lo que va a hacer es generar dificultad en la lectura o producir resultados confusos. Ya tenemos alteraciones del pH urinario cuando no hacemos esa supervisión en la toma de la muestra, que podemos hacer que se generen esos valores extremos de pH que pueden afectar la estabilidad de algunas sustancias como son, por ejemplo, las anfetaminas o la cocaína. Pacientes que ya tienen enfermedades de base como la disfunción renal o hepática, que pues lo que hacen es tener una excreción alterada de las sustancias y lo cual pues va a modificar las concentraciones detectadas o incluso sin el cambio en el consumo. Otra pues condición que hace parte más del paciente es el embarazo, ya que en mujeres pues, gestantes la farmacocinética de muchas sustancias cambia por el aumento, por ejemplo, del volumen plasmático o la mayor depuración renal, entre otros factores. Entonces, todas estas condiciones a veces nos alteran la prueba sin nosotros haberlas detectado. Tenemos, por ejemplo, el uso de medicamentos o suplementos, como pues muchos medicamentos pueden interferir con los inmunoensayos, por ejemplo, en los tamizajes rápidos, generando falsos positivos, como es el ibuprofeno, que por su estructura química
puede causar falsos positivos en caso, por ejemplo, de la marihuana o de los barbitúricos. Ya pues cuando el consumo es extremo, ¿no? Y también pues se ha presentado interferencias con productos naturales o fitoterapéuticos. No estoy diciendo que por una vez que lo consuma se va a generar ese falso positivo, pero hay pacientes que tienden a hacer un consumo muy prolongado de este tipo de medicamentos y nos puede hacer una alteración en el resultado. Los hábitos alimenticios, por ejemplo, las semillas de amapola tienen trazas de morfina que pueden dar un resultado falso positivo a los opioides. Tras haber consumido este tipo de comida, las bebidas energizantes o pues la cafeína en exceso, que pueden alterar algunos parámetros fisiológicos y afectar pruebas complementarias, el ayuno prolongado o la cetosis, que puede alterar la química urinaria o dificultar lo que es la lectura de los inmunoensayos. Incluso pacientes que pueden tener déficit en minerales o ya lo que hablábamos de conductas del paciente antes o durante la toma cuando hacen intentos de adulteración de las muestras. Entonces, importante que se sepa que esa fase preanalítica se puede ver alterada por cualquiera de estos casos. Entonces, ya hablando un poquito más de lo que es el envío de la muestra hacia el laboratorio, debemos utilizar el triple embalaje, que pues es un requisito fundamental para el transporte seguro de las muestras biológicas y se deben preservar pues en las condiciones de la muestra para garantizar pues la bioseguridad en la trazabilidad. Entonces el triple embalaje es un sistema estandarizado para transportar las muestras biológicas de manera segura, técnica y legal, pues minimizando los riesgos de exposición o contaminación durante el tránsito del transporte. Entonces, normalmente se va a componer de un recipiente primario, el embalaje secundario y por supuesto el embalaje terciario, que es el que ya va a llegar como final hacia el laboratorio. Entonces, hablemos del alistamiento, pues el cual debemos seguir los pasos de verificar las autorizaciones que coincidan con las indicaciones médicas o las solicitudes según el tipo de muestra que se está relacionando en esas órdenes, verificar el orden de las muestras y la papelería total para su remisión, verificar el tipo de muestra, la temperatura, que el embalaje esté correcto, las condiciones de las muestras y ahí sí pues se alista el insumo para su remisión. Nosotros como Colcan tenemos como base la guía H3A6 de la CLSI para la información de las órdenes y pues estas deben contener lo que es la ciudad y la fecha, la entidad remitente, los datos demográficos, es decir, nombres completos, todo el tipo de documento de fecha de nacimiento, el sexo, las pruebas que se deben procesar, nunca se debe utilizar siglas para evitar confusiones, los datos clínicos relevantes y, por supuesto, las muestras, pues identificando el tipo de muestra a remitir. Ya por último, si no se cumple con estos requisitos, es decir, alguna de las muestras nos genera alguna novedad, se van a generar productos no conformes. Eh, digamos que el producto no conforme es cualquier resultado, muestra, proceso o condición que no cumple con los requisitos pues establecidos previamente para el procesamiento de las muestras. Entonces, los más comunes que vamos a tener es, por ejemplo, las muestras no rotuladas con tachones, enmendaduras que no cumplan con los 5 correctos para la identificación de las muestras. La no concordancia entre la identificación y la orden que nos están remitiendo, el envase inapropiado o medios de transporte inapropiados, la demora en el envío que hace que se pierda la estabilidad de las muestras, no remitir la documentación completa, como es decir, la cadena de custodia, recuerden la importancia en ámbitos legales, y ya por último, no indicar el tipo de examen, las muestras derramadas o ruptura de los envases, las orinas colectadas en bolsas, por ejemplo, de catéter o en envases inadecuados, los volúmenes insuficientes que no nos permiten procesamiento, las muestras coaguladas o hemolizadas en caso de que sean muestras de sangre y las contaminaciones obvias de las muestras. Y ya con eso pues finalizaríamos la presentación.
Muchísimas gracias, doctora Lina, por tu presentación. Y a continuación vamos a realizar las preguntas. Bueno, la primera pregunta es, si en una empresa envían un paciente a la EPS de salud ocupacional por sus exámenes médicos, pero se le adiciona prueba toxicológica por sospecha, ¿no se les entrega consentimiento informado previo a recolectar la muestra? ¿Qué sucedería en este caso? Como se los mencionaba, el consentimiento informado es obligatorio, ¿sí? Un consentimiento informado debe estar dentro de la documentación que se debe remitir o como IPS también ustedes deben tener por ámbitos legales. Entonces, eh, una muestra recolectada y en caso de que un resultado dé positivo, puede generarse como inválido para tanto la empresa como la IPS de salud ocupacional. Entonces, es importante que siempre esos consentimientos informados sean diligenciados, porque si no, el resultado va a ser inválido, ya sea negativo o positivo. Perfecto. Tengo la siguiente pregunta. Para metales pesados como plomo, que serán analizados por ICP, ¿la muestra sanguínea se puede recolectar en un tubo lila con aditivo ECTA? Sí, o sea, digamos que ese es el que nosotros tenemos ya establecido en nuestro portafolio de servicios. Tengan presente que para plomo la muestra debe ser sangre total. El plomo pues tiene mucho más afinidad por los glóbulos rojos, entonces es importante la remisión en este tipo de muestra. Listo. ¿Por qué la detección de metales pesados se solicita en orina 24 horas y no en orina al azar? La detección en este tipo de muestras se da más que todo es porque la excreción de metales pesados no es constante a lo largo del día. Entonces, una muestra total, puntual, disculpen, en al azar, no podría reflejar la exposición real que está teniendo, en este caso, por ejemplo, normalmente esto se manda en salud ocupacional, en la exposición real. Entonces, una muestra de 24 horas nos va a presentar todas esas variaciones y la proporción real de lo que es el metal en ese momento para el paciente. Entonces, por eso es importante la muestra de 24 horas. Perfecto. Siguiente pregunta. Si un trabajador tiene niveles de mercurio en sangre dentro de referencia, ¿puede descartarse exposición peligrosa? No siempre. Digamos que algunos compuestos, como lo mencionaba, como el plomo o el mercurio, incluso el mercurio inorgánico, pueden acumularse en tejidos sin elevarse significativamente los niveles en sangre, entonces, especialmente en la fase crónica. Entonces, por eso es importante que si se está identificando eso, se evalúe y se complemente en conjunto con la historia clínica y las mediciones en orina. Perfecto. Dice, ¿por qué en el alcohol, la muestra tomada en aliento puede dar positiva y la muestra de sangre puede dar negativa? Esa es una de las preguntas más comunes que se dan en el laboratorio y eso se debe dar, por ejemplo, porque la muestra, por ejemplo, en saliva se está tomando en inmediatez, es decir, nosotros podemos tener un falso positivo en, en el momento de la toma en saliva porque podemos estar detectando vapor de alcohol residual en la boca. Y pues ya cuando estamos tomando la muestra de sangre, ya no tenemos niveles significativos en ese momento para la toma de la muestra. Bueno, muchísimas gracias, doctora Lina, por resolver las inquietudes y bueno, esperamos que esta información haya sido de gran utilidad para todos. Con Bueno, muchísimo gusto. gracias, doc. Bueno, quiero darles una información de interés comercial. El laboratorio Colcan cuenta con más de 37 años de experiencia en el mercado, con un portafolio de más de 3.000 pruebas y 30 sedes a nivel nacional y con mensajería propia, también a nivel nacional. Queremos mostrarle también que para ingresar a nuestro portal web www.colcan.com.co para revisar nuestro portafolio de pruebas,
Entonces podemos ingresar por servicios, portafolio de exámenes. Tenemos 4 opciones de búsqueda, ya sea alfabéticamente, por CUPS, por código de la prueba o por nombre de la prueba. Entonces, aquí se despliega toda la información de la prueba con las características, con las indicaciones para la toma correcta de la prueba y las condiciones para mantener la prueba y así generar una correcta remisión de las mismas. Miren, como en este caso, en la prueba de cromo, nos da toda la información del tipo de muestra, la estabilidad, cómo se debe conservar, si ya sea refrigerada o congelada. Y para mayor información, pueden escanear el código QR o dirigirse al link que vamos a poner en el chat. Muchísimas gracias a todos por participar en este webinar y espero que tengan un excelente resto de tarde. Gracias. Muchas gracias, estimada Nidia, por compartir esta información de interés para nuestros clientes. Ahora tenemos el gusto de contar con Diego, quien nos va a dar una información muy interesante sobre HealthYou, que es una escuela enfocada en diplomados de interés para todos los profesionales en laboratorio. Diego, Hola, para que por favor compartas esta información. Muchas gracias. muchísimas gracias a ti, Álvaro. Hola, hola, muy buena tarde para todos. Espero que estén teniendo un excelente cierre de día con este maravilloso webinar que tuvimos el día de hoy gracias a Colcan. Asimismo, quiero invitarles a que ustedes tengan el gusto de conocer a HealthYou, una academia virtual especializada en el sector salud, diagnóstica y laboratorios, precisamente avalada por Colcan, donde tenemos una amplia oferta en diplomados como los que pueden ver en pantalla, buenas prácticas de laboratorio de microbiología, laboratorio clínico, humanización en servicios de salud, innovación, en fin. Estamos precisamente con una meta clara que tenemos y es convertirnos en ese aliado estratégico de todas las personas que quieren fortalecer su perfil académico y laboral, ¿no? Esta formación continua con una excelente plataforma en Moodle y una accesibilidad que tiene maravillosa. Pero qué mejor forma de conocerla que poder ingresar a la página web, escudriñar un poquito más de la información. De igual manera, aquí está el código QR que ustedes pueden escanear para conocernos un poco más y poder contar con una asesoría personalizada de cada uno de los diplomados que tenemos en oferta en este momento. Nada, la idea es que por estar aquí precisamente en este webinar van a tener un descuento, digamos que diferencial dentro de la oferta. Los esperamos y esperamos brindarles la mejor asesoría a nivel personalizado desde HealthYou. Atrévete a vivir la experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por esta información. Esperemos que sea de interés para todos nuestros asistentes y que logren consultar más sobre los diplomados que ustedes llevan a cabo. Ya para ir cerrando nuestro webinar, queremos invitarlos a que se registren para nuestro próximo webinar que se llevará a cabo el 10 de septiembre. Es un webinar sobre CGN natal, el test prenatal no invasivo, como seguimiento genético del embarazo. Es un webinar sobre una nueva prueba que estamos realizando en Colcan, así que va a estar muy interesante. Para registrarse pueden hacerlo a través del link que les vamos a compartir a través del chat o en nuestra página web, en la sección de blog y eventos, en la opción de cronograma eventos. Ahí les va a aparecer ya nuestro próximo webinar donde pueden registrarse. Los esperamos. Sin antes también invitarlos a que conozcan más sobre nuestras redes sociales. Acá tienen una imagen donde pueden escanear el código QR y también por el chat les vamos a compartir el link donde pueden acceder a todas nuestras redes sociales, tales como YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok y Twitter. Nos van a encontrar como Laboratorio Clínico Colcan. Los invitamos a que nos sigan. También recordarles que estamos en WhatsApp, tenemos un canal de WhatsApp donde estamos compartiendo constantemente información de interés, información sobre noticias, servicios y contenido exclusivo del Laboratorio Clínico Colcan. Pueden escanear el código QR que está también en la imagen o por el chat también les vamos a compartir el link.
Y ya para finalizar este webinar, para que reciban su certificado de asistencia, por favor diligencien el formulario de registro. Lo vamos a compartir también por el chat a través de un link, o pueden también escanear el código QR. No siendo más por la tarde de hoy, agradecerles por la asistencia. Esperamos que este tema haya sido de total su interés. Recuerden que todos estos webinars quedan grabados en nuestro canal de YouTube. Los esperamos en nuestro próximo evento. Que tengan muy buena tarde. Saludos a todos.